Hay algo que probablemente nadie te ha dicho sobre el agua, y cuando lo escuches, vas a entender por qué llevas meses, quizás años, levantándote al baño en mitad de la noche. No es la vejiga, no es la próstata, no es la edad, es la forma en que estás bebiendo agua. Y el mecanismo que te voy a explicar hoy ocurre dentro de tu cuerpo cada vez que te acuestas, sin que tú lo sepas, sin que tu médico te lo haya contado en los 15 minutos de consulta, sin que aparezca en ningún análisis de rutina. Porque no es una enfermedad, es una cadena de errores fisiológicos perfectamente corregibles. Llevo más de 20 años operando el sistema cardiovascular de personas mayores de 60 años. He visto lo que el corazón y los riñones hacen cuando el cuerpo no recibe la información correcta. Y lo que te voy a mostrar hoy no es teoría, es lo que cambia vidas reales en semanas. Hoy vas a aprender los 3 hábitos de hidratación que determinan si duermes de corrido o si tu cuerpo te despierta 2, 3, 4 veces antes del amanecer. Los voy a presentar en orden, del más conocido al más poderoso. Pero te adelanto algo ahora mismo. El tercero no tiene absolutamente nada que ver con el agua. Es el que más les sorprende a mis pacientes cuando se lo explico, y es el que produce los resultados más rápidos. Quédate hasta el final. Empezamos por el primero, el más sencillo, el que casi todo el mundo ha escuchado pero casi nadie aplica correctamente. Tu cuerpo tiene un sistema interno de regulación nocturna, que pocas personas conocen. Se llama vasopresina. Es una hormona que el cerebro libera al caer la tarde para enviarle una señal a los riñones. Reducir la producción de orina. No pararla, reducirla. Es el mecanismo natural que hace posible que duermas 6, 7 u 8 horas sin que la vejiga te despierte. Pero hay un problema. Si bebes una cantidad significativa de líquido en las 2 horas antes de acostarte, ese volumen de agua llega a los riñones justo cuando la vasopresina está tratando de frenarlos. La señal se anula. Los riñones siguen trabajando. Y la vejiga se llena mientras tú intentas dormir. Un estudio de la Universidad de Toronto publicado en el Journal of Urology analizó a 412 personas con problemas documentados de nocturia, que es el nombre médico para el despertar nocturno por necesidad de orinar. Los participantes que establecieron un corte firme de fluidos 2 horas y media antes de acostarse redujeron sus visitas nocturnas al baño de casi 3 por noche a menos de 2. Una mejora del 43% sin medicación ni procedimientos. Y hay otro dato que importa especialmente si tienes más de 60 años. La producción de vasopresina cae aproximadamente un 30% entre los 65 y los 80 años en comparación con adultos jóvenes. Esto significa que el margen de error se reduce con la edad. En tu juventud, un vaso de agua tarde en la noche no cambiaba nada. Hoy, ese mismo vaso puede ser la diferencia entre una noche de sueño y 3 idas al baño. Quiero contarte sobre alguien que llegó a consulta hace varios meses. Se llama Roberto. Tiene 68 años, es profesor jubilado. Llegó con una libreta donde llevaba un registro de sus noches. 3 visitas al baño por noche en promedio, a veces 4. Le pregunté a qué hora tomaba su último líquido del día. Me dijo que había estado tomando una infusión de manzanilla justo antes de apagar la luz porque le habían dicho que lo ayudaría a relajarse. Hicimos una sola modificación: mover esa infusión a las 7 de la tarde, 2 horas y media antes de su hora de dormir habitual. En 2 semanas, Roberto pasó de 3 visitas nocturnas a 1. Es lo primero que ha funcionado en años, me dijo, pero lo que le expliqué a continuación cambió todo de manera más profunda. Y eso es el segundo hábito. Si esto que ya escuchaste te está abriendo los ojos, este canal existe para darte exactamente esa conversación que no ocurre en la consulta de 15 minutos. Esa información que cambia vidas pero que el sistema médico no tiene tiempo de explicarte. Suscríbete para no perderte lo que viene. El segundo hábito tiene que ver con cuándo concentras la mayor parte de tu hidratación durante el día. Y aquí está el error que comete la mayoría. Bebemos muy poco por la mañana, un poco más al mediodía, y luego intentamos recuperar en la tarde y la noche. Ese patrón es exactamente al revés de cómo funcionan los riñones. Entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde, tus riñones están en su punto de mayor eficiencia fisiológica. Los niveles hormonales, la presión de filtración renal y el flujo sanguíneo están todos optimizados para procesar grandes volúmenes de líquido. Si concentras la mayor parte de tu hidratación diaria en esa ventana de la mañana, los riñones la procesan durante las horas activas. La vejiga se vacía normalmente durante el día y al llegar la noche ya no queda trabajo pendiente por hacer. Cuando inviertes ese patrón, es decir, cuando bebes poco de mañana y mucho de tarde, llegas a la noche con toda esa carga de procesamiento acumulada. Y los riñones la resuelven mientras duermes. Un ensayo clínico de la Universidad de Seúl publicado en la revista de Neurología y Urodinámica dividió a 320 pacientes con nocturia en 2 grupos. El primero bebió sin ningún horario particular. El segundo concentró el 70% de su hidratación antes de las 2 de la tarde. Después de 8 semanas,
El segundo grupo reportó una reducción del 47% en sus visitas nocturnas. El primero mejoró solo un 9%, lo que significa que la distribución temporal del agua importa casi tanto como el corte de la noche. Hay una razón por la que a los mayores de 60 les cuesta especialmente aplicar esto. Después de esa edad, la sensación de sed se vuelve menos confiable. Un fenómeno bien documentado en la literatura médica que significa que muchos adultos mayores no sienten sed por la mañana aunque estén deshidratados, y luego sienten sed intensa por la tarde aunque ya no sea el momento óptimo para beber. Romper ese ciclo requiere un sistema, no confiar en la sed. Esta es la práctica concreta. Mañana por la mañana, antes del café, antes del teléfono, toma un vaso completo de agua. Pon una alarma a las 11 que te recuerde tomar otro. Almuerza con un vaso de agua. Después de las 5 de la tarde, empieza a reducir. Pequeños sorbos si tienes sed, nada más. Ese solo cambio, combinado con el corte de 2 horas y media antes de acostarte, ya produce resultados medibles en la primera semana. Pero ninguno de los dos llega a la raíz del problema más poderoso. Porque hay algo que ocurre en tu cuerpo mientras estás sentado en el sofá por la tarde, algo completamente silencioso, que migra directamente a tu riñón en el momento en que te acuestas, y ese mecanismo es lo que destruye el sueño de la mayoría de las personas después de los 60. Es el tercer hábito, y como te dije, no tiene nada que ver con el agua, tiene que ver con la sal y con la posición de tus piernas. Durante el día, si consumes una cantidad normal o alta de sodio, el cuerpo acumula fluido en los tejidos de las piernas y los tobillos. Puede ser sutil. Tal vez sientes las piernas un poco pesadas al final del tarde. Quizás los zapatos aprietan un poco más de lo que apretaban en la mañana. Eso es retención de fluido en las extremidades inferiores. Y es completamente silenciosa mientras estás de pie o sentado, porque la gravedad la mantiene ahí abajo. Pero en el momento en que te acuestas, esa gravedad desaparece. El fluido que estaba retenido en tus piernas durante horas sube de nuevo a la circulación. Llega a los riñones y se convierte en orina. Eso es exactamente lo que llenó tu vejiga mientras dormías. No fue lo que bebiste antes de acostarte. Fue lo que tu cuerpo almacenó durante el día. Un estudio de la Universidad de Nagasaki en Japón, uno de los estudios sobre nocturia más citados de los últimos años, siguió a 321 personas y les pidió que redujeran su consumo diario de sal de 10.7 gramos a 8 gramos. Solo esa reducción, sin ningún otro cambio, produjo una disminución del 25% en las visitas nocturnas al baño. Un estudio posterior de la misma institución combinó la reducción de sal con otro elemento que te voy a contar ahora mismo y obtuvo una reducción del 52% en el volumen de orina nocturna. Ese elemento es la elevación de piernas en la tarde. Si pasas entre 30 y 45 minutos antes de cenar con las piernas elevadas, con un cojín debajo de las pantorrillas, el fluido que se acumuló durante el día regresa a la circulación mientras todavía estás despierto. Los riñones lo procesan, la vejiga lo elimina antes de que te vayas a la cama, y cuando te acuestas ya no hay reserva de fluido acumulado esperando redistribuirse. Hay algo en este mecanismo que es especialmente relevante para el sistema cardiovascular después de los 60. Las paredes venosas de las piernas pierden elasticidad con la edad, lo que facilita la acumulación de fluido en los tejidos blandos. Y si hay algo de rigidez arterial o función cardíaca ligeramente reducida, como ocurre en la mayoría de los adultos mayores con o sin diagnóstico cardiotodaliformal, el retorno venoso desde las piernas es menos eficiente durante el día, lo que significa que más fluido se queda atrapado en las piernas y más sube de noche cuando te acuestas. Esta no es una condición rara, es biología del envejecimiento cardiovascular, y es completamente modificable con estrategias de costo cero. Quiero contarte sobre otra persona que llegó a mi consulta. Se llama Esperanza. Tiene 72 años, trabaja como costurera de manera independiente. Llegó con un problema que venía arrastrando desde hacía 3 años. Se levantaba 4 veces por noche. Había probado 2 medicamentos diferentes y ninguno le había dado resultados sostenidos. Cuando analicé su dieta, su consumo de sodio superaba los 4.000 miligramos diarios, principalmente de embutidos, pan industrializado y sopas enlatadas. Y tenía el hábito de pasar las tardes sentada cosiendo, sin levantarse prácticamente hasta la hora de cenar. Fluido acumulado en las piernas durante horas. Nada de elevación. Nada de reducción de sal. Ajustamos las 3 cosas al mismo tiempo. Corte de líquidos a las 7 de la tarde, la mayor parte del agua antes de las 2 de la tarde, reducción del sodio a menos de 2.300 miligramos al día, y 30 minutos de piernas elevadas antes de cenar. A las 6 semanas, Esperanza pasó de 4 visitas nocturnas a 1, a veces ninguna. Me siento como nueva, me dijo en la consulta de seguimiento. Por primera vez en 3 años, tengo energía durante el día. Y ese resultado no es excepcional. Es lo que ocurre cuando se abordan los 3 mecanismos al mismo tiempo.
Resultados así no salen en los folletos del consultorio porque no hay nada que vender. Por eso los traigo aquí. Si este tipo de información es lo que necesitas, suscríbete para no perderte lo que viene. Ahora bien, hay errores que arruinan todo esto, aunque hayas entendido perfectamente lo que expliqué. El primero es compensar en los días siguientes. Si un día tomaste más líquido de lo habitual en la tarde, la tentativa natural es beber muy poco al día siguiente para compensar. Eso es contraproducente. La hidratación frontal necesita ser consistente todos los días para que los riñones sincronicen su ritmo. Un día sin seguir el patrón no arruina nada, pero intentar compensar sí lo arruina. El segundo error es reducir el sodio de golpe sin ajustar el médico. Si estás tomando medicamentos para la presión arterial, los diuréticos en particular, una reducción brusca de sodio puede alterar el balance electrolítico de manera significativa. Habla con tu médico antes de hacer cambios bruscos en la sal, si estás bajo tratamiento. El tercer error es elevar las piernas justo antes de acostarse. El objetivo de la elevación es que el fluido se redistribuya y los riñones lo procesen antes de que te vayas a dormir. Si elevas las piernas en la cama, el efecto llega tarde. Lo ideal es entre las 5 y las 7 de la tarde, 1 o 2 horas antes de la cena. Y el cuarto error es esperar resultados la primera noche. El cuerpo tarda entre 5 y 10 días en ajustar sus ritmos hormonales y de redistribución de fluidos cuando se cambian estos hábitos. La primera semana puede parecer que no ocurre nada. La segunda semana es donde la mayoría de los pacientes empieza a notar la diferencia. Si llegaste hasta acá, ya tienes más información sobre tu vejiga y tus riñones de noche que la mayoría de las personas que han visitado 3 consultorios distintos. Dale like a este video para que YouTube lo lleve a quien más lo necesita y suscríbete si todavía no lo hiciste. Vamos con el plan concreto para empezar hoy mismo. Lo llamo el protocolo de distribución nocturna, porque de eso se trata, reorganizar cuándo y cómo circula el fluido en tu cuerpo para que el trabajo pesado ocurra durante el día y no en mitad de la noche. Primero, desde esta mañana, un vaso de agua en ayunas antes de cualquier otra cosa. 2 vasos más antes del mediodía. Con el almuerzo, otro vaso. Desde las 5 de la tarde en adelante, solo sorbos pequeños si tienes sed. Nada de líquidos 2 horas y media antes de acostarte. Segundo, esta tarde, identifica un momento entre las 5 y las 7 para sentarte con las piernas elevadas durante 30 minutos. Un cojín bajo las pantorrillas funciona perfectamente. No necesitas nada más. Tercero, esta semana, empieza a revisar las etiquetas de lo que comes. Las fuentes más grandes de sodio oculto son el pan industrializado, las sopas enlatadas, los embutidos y la comida de restaurante. Apunta a menos de 2.300 miligramos de sodio al día. Si puedes llegar a 1.500, mejor aún. Y si estás bajo tratamiento médico, habla con tu médico antes de hacer cambios en el sodio. Estos 3 elementos se potencian mutuamente. Solos cada uno produce mejoras parciales. Juntos producen el tipo de cambio que mis pacientes describen como transformador. Tu cuerpo no está fallando, no está roto. Lo que está ocurriendo tiene una explicación biológica precisa y tiene una solución que no requiere medicación, no requiere procedimientos y no requiere gastar dinero. Requiere entender cómo funciona tu fisiología y darle lo que necesita en el momento correcto. Las personas mayores de 60 merecen dormir de corrido, merecen tener energía durante el día, merecen entender qué está pasando en su propio cuerpo. Y eso es exactamente por qué traigo esta información aquí cada semana. 2 preguntas para los comentarios. La primera, ¿cuántas veces te levantas al baño en una noche típica? Escríbelo. 1, 2, 3, 4. Quiero saber qué tan extendido está esto entre quienes ven este canal. La segunda, ¿cuál de los 3 hábitos ya estabas haciendo sin saber exactamente por qué funcionaba? Y si tienes a alguien cerca, un familiar, un amigo, que lleva meses sin dormir bien y le han dicho que es simplemente la edad, mándale este video, no como alarma, como la explicación que nadie se tomó el tiempo de darle. Soy el Dr. Ricardo Leone. Cuídate mucho. Te veo en el próximo video.